Esto es Real con Gonzalo Oliveros. Quise comenzar de una manera distinta, nomás para que se vea que sí hay un mundo de música que tenemos que explorar, tanto ustedes como nosotros, y me da mucho gusto el poder hacerlo aquí en Real de la mano de todos ustedes. Y eso es invaluable. Bienvenidos a Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Se llama Prophet la canción. El proyecto musical viene desde Londres, se llama Vena, así, V-E-N-N-A, Vena. Ojalá y lo puedan revisar ustedes. Me dará mucho gusto que lo hagan junto con nosotros. Muchas gracias a la gente que nos está sintonizando a través de radio-real.com. Si quieren mandar un mensaje a través de ahí o a través de donde sea. De hecho, tengo algunos mensajes que me quedaron desde la semana pasada de el WhatsApp 55 12 95 0349. Déjenme leerlos. Que si felicito a Renata desde que se regresa a la Ciudad de México, alguien que está en Aguascalientes en este momento. Claudia, soy de Guadalajara, llevo escuchándote mucho tiempo, te admiro y respeto como persona y como profesional. A través de tantos años he aprendido a conocerte a través de la música que programas, a leerte, interpretarte, y el día de ayer me quedé un poco pensativa por la música que programaste en PD. Te sentí diferente, vulnerable. No sé, tal vez sea mi imaginación, solo quiero decir, externar que toda mi vida se encuentra bien. Sí, ahorita digo porque no te incomoda el mensaje. No. Miren, hay una razón. El viernes pasado este programa fue grabado y lo grabé antes de subir a un avión que fue muy temprano. Y no puedo decir aquí en Real de la muerte de Olegario Vázquez Raña a los 89 años de edad, el dueño del Grupo Basol, de Hospitales Ángeles, de Camino Real, de Multiva, de Prodemex y por supuesto de Grupo Imagen. Un hombre que comenzó desde muy pequeño, primero en las mueblerías de su padre, luego con sus hermanos como atleta olímpico. Hicieron entre él y sus hermanos un emporio mueblero. Luego él decidió ir de manera individual y primero dedicarse a servicios hospitalarios con el Hospital Ángeles Pedregal, y luego irlo creciendo a que fuera la cadena de servicios hospitalarios más grandes de América Latina. Tras de ello entró a la hotelería con los hoteles Camino Real y después a los medios de comunicación, primero con las estaciones de imagen, de Grupo Imagen, luego con Reporte y después con otros conceptos, entre ellos en su momento RMX y por supuesto Cadena 3 e Imagen Televisión. Entonces, pues obviamente no me parecía nada pertinente hacer un programa rítmico y de fiesta entre sábado y domingo por obvias razones. Decidí hacer otro tipo de programa que cumpliera con el objetivo y también mostrara respeto al dueño de comunicación en donde se transmite ese programa, por supuesto a Olegario Vázquez Raña y a su familia, la familia Vázquez Aldir. Solo fue eso. Pero bueno, bienvenidos sean ustedes a Real. Aquí dice, qué delicia la selección musical desde San Nicolás de los Garza. Desde hace 20 años, cuando te descubrí ¿qué tal, Fernanda? Te digo, gracias. Saludos desde Tampico. Estamos trabajando en la refinería Olmeca. Pues saludos a la gente que nos escucha allá. Muchas gracias a la gente que nos sigue. Saludos de Guadalajara, saludos desde Guadalajara. Vianey, gracias. Saludos desde Zapopan, dice aquí. Muchas gracias. Quien quiera mandar un mensaje al 12950349, lo aceptamos. Que si me gustó lo de Peter Murphy nuevo, está en la programación de Real, de hecho. Quien lo pregunte está en la programación de Real. Gracias a quien nos escucha en Guadalajara, en Washington, en Tapachula, en Tijuana, en Uruapan, en Moroleón, en Zapopan, en la Ciudad de México, en Celaya, en Austin, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en Puerto Vallarta, en Aguascalientes, en Tlajomulco de Zúñiga, en Zacatecas, en Gómez Palacio, en Tlanepantla, en Tonalá, en León, en General Suaza, en Eindhoven, allá en los Países Bajos, en Katy, en Texas, en la Ciudad de México, como ya había dicho, en Gießen, en Teapa, en Tucson, Arizona, en Torreón, en Querétaro, en Chicago, en Chihuahua, en fin, hay una cantidad enorme de gente que nos escucha cada mañana y yo lo agradezco enormemente. Quienes están con nosotros en Instagram y quien está también en Facebook, gracias por estar con nosotros. En serio,
es estimulante el saber que la labor que hacemos mañana con mañana les funciona a ustedes. Eso es muy, pero muy estimulante. Quiero comenzar, si me lo permiten, en la ciudad de Guadalajara. Si me lo permiten, quisiera comenzar en Guadalajara, Jalisco, y quisiera comenzar con lo que sucedió el fin de semana allá. Hubo un evento musical, hay una presentación de distintos grupos, y allí estaban los Alegres del Barranco, un grupo de regional mexicano, y decidieron en algún momento hacer un doble homenaje o una doble presentación. Y ahí en las pantallas, Nemesio Ceguera, el Mencho. Ahí en las pantallas del Telmex, Nemesio Ceguera, el Mencho. Pero muchos dicen de él y no de Joaquín Guzmán, el Chapo. Sí, también homenajearon al Chapo Guzmán. Por un lado era el Mencho y por el otro lado era el Chapo Guzmán. En un recinto de la Universidad de Guadalajara. En un recinto de la segunda universidad más importante del país, apología del delito a todo lo que da. Obviamente, por un lado un homenaje al Mencho y por el otro un homenaje al Chapo. Dice el auditorio Telmex que lo que sucedió el sábado, en donde se exhibían imágenes que podrían considerarse como apología del crimen, su compromiso es ofrecer un espacio para la música y entretenimiento en apego a los valores de respeto y sana convivencia, que el auditorio Telmex no tiene injerencia en la selección del repertorio, discurso o material audiovisual que los artistas decidan compartir con su público. Es decir, que si pasan un asesinato en vivo, no pasa nada. El auditorio Telmex opera como un espacio de renta a promotores. El contenido de los mensajes expresados por los artistas o equipo de promotoría durante sus presentaciones son de su total responsabilidad. Bueno, pues si hacen una misa negra, pues al final de cuentas perdón, eso es mentira. Yo se lo pregunté en su momento a Fernando Favela, y lo que me dijo Fernando Favela es que obviamente se reservaban el derecho de ciertas cosas por respeto. ¿Quién sabe quién esté llevando ahora el auditorio Telmex? Que está diciendo o una mentira o cambiaron las dinámicas o se lavan las manos como Pilatos. En cualquier caso, no somos ajenos a la dolorosa realidad que vive nuestro país, a menos de que lleguen unos cantantes de corridos y hagan lo que se les pegue la gana, lo que se les hinche el huevo. El equipo legal del auditorio Telmex está revisando los contratos que se hacen con los promotores después del niño ahogado, explorando su posible modificación para que en lo sucesivo los artistas que se presentan en el recinto se comprometan a evitar incurrir en apología del delito en su contenido, discurso y mensajes audiovisuales. No, bueno, lo hubieran dicho antes, ¿no? Lo hubieran dicho antes de que subieran, pero ahí están las entrevistas. Seguramente alguien en el auditorio Telmex debe de tener un archivo de lo que me respondió en su momento Fernando Favela cuando le pregunté algo al respecto. Ahora se les olvida. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, mandó un tuit diciendo que durante un concierto en el Telmex se proyectaron imágenes para homenajear al fundador de uno de los cárteles más violentos de México y al Chapo Guzmán también. Salieron los dos. Por un lado salió el Mencho y por el otro lado salió el Chapo. Justo en ese lugar, apenas el miércoles expresé que tras lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, era tiempo de tocar fondo y salir unidos para no repetir tales tragedias. Y lo dijo en la despedida de Ricardo Villanueva, el rector de la Universidad de Guadalajara, que son dueños del auditorio Telmex, pero les valió corneta. Porque por la libertad de expresión, estoy totalmente de acuerdo en la libertad de expresión, pero no se supone que tendría que haber por lo menos un dejo de responsabilidad civil para ver qué es lo que se está poniendo en las pantallas y en el escenario del Telmex. A mí, sinceramente, sé que hay un diputado del PAN que está pugnando por la prohibición de los narcocorridos. Yo digo prohibir, que se diga y se haga lo que se quiera con las consecuencias que se tengan. Si yo tengo una estación de radio y pongo puro corrido a favor del Mencho o a favor del Chapo,
pues yo sabré mis consecuencias con el cártel Jalisco, con el cártel de Sinaloa, pero más importante con la sociedad. Lo visto en el concierto este fin de semana va en la dirección opuesta. Todos tenemos que hacer lo que nos toca para dejar de normalizar la violencia. Tiene toda la razón, Pablo Lemus. No debe suceder en este ni en ningún otro lugar en nuestro estado. En Jalisco estamos trabajando para todos los frentes combatir esta manifestación de este tipo. Quiero ver la manera en la que esto lo condenan todos los periodistas del Canal 44 y de Radio UDG. Doble contra sencillo que hay algunos que se van a lavar las manos. No vaya a ser el diablo. O van a decir, bueno, sí, la culpa es del promotor, no es del auditorio Telmex. Así, literal, siempre lavándose las manos hacia responsabilidades que tienen que tener. El sentido común pareciera que no existe, aunque tendría que existir para una institución educativa como la Universidad de Guadalajara. Pero bueno, son muy buenos para hacer videos de despedida y de bienvenida, son muy malos para tomar responsabilidades. Y el problema es ese. El problema real es que estamos viendo que en el país hay una descomposición absoluta en cuanto a cuestiones de seguridad se refiere. Descomposición que se viene agravando desde hace 6 años. 198 muertos van durante el sábado y domingo, durante este fin de semana. La gran mayoría, una cantidad importante en Guanajuato y en el Estado de México. Aquí lo que hay que decir es que estamos a un día de que lleguen los 6 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum y los va a cerrar con una cifra arriba de los 14,000 asesinatos en el país, sin considerar la enorme cantidad de desaparecidos que hay en este momento en México. Y nos lavamos las manos con este tipo de expresiones. Regresamos. El auditorio Telmex, tanto que les gusta decir que está muy cerca Teochitlán de Guadalajara, también del Telmex y por ende de quien toma las decisiones. Y ahí nadie dice absolutamente nada, no solo por parte de quienes al final del día lo rentan, sino de los promotores, los grupos y más importante la audiencia que aplaudió las expresiones cuando salió el Mencho y cuando salió el Chapo, porque los aplausos ahí están. Y ahí no hay forma de decir que es culpa del Telmex o es culpa de los promotores o es culpa de los grupos que tocaron ese par de corridos. No, la audiencia tendría que tomar también un poco de responsabilidad hacia lo que está escuchando y a quien está apoyando. De la misma manera que tendríamos que tomar todo tipo de responsabilidades hacia la manera en la cual apoyamos, soportamos, simpatizamos con un movimiento político que puede ser desastroso en cuestiones de seguridad, de salud, de movilidad social, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo tendría que pasar cuando suceden este tipo de expresiones artísticas. Bueno, artísticas es un decir. Más allá de la preferencia que se tenga que hacer o el correo que se hace en estas expresiones, porque seríamos muy torpes de creer que efectivamente este tipo de corridos se hacen nada más por gusto. Si no, pregúntenle a Gerardo Ortiz y el juicio que se está llevando a cabo en los Estados Unidos sobre la manera en la cual tocó para narcotraficantes y también se crearon corridos porque era la manera en la cual lo pedían también estos narcos. Ahora resulta que lo que se toca en el auditorio Telmex este fin de semana no era también alguna especie de correo, pero esa es también responsabilidad de la audiencia. ¿Cómo quitarle fuerza al narco? Quitándole simpatía y preferencia. Y ahí no lo hacemos. Continuamos en esta historia permisiva en donde, bueno, pues es que, ¿cómo le hacemos? Ay, bueno, pues es que era narco, pero era bueno. No, no necesariamente. Sí, hay que reconocer que hay mucha gente en México que cuando les dijeron ya no pueden ir a los Estados Unidos porque se cerró la frontera, la opción que les dieron es llegar de halcones. Y luego a eso hay que agregarle estos llamados a dar trabajo que con engaños y presiones hicieron asientos a miles de mexicanos, parte del crimen organizado, ante la complacencia u omisión del gobierno. Pero de eso a llegar efectivamente a aplaudir en uno de los recintos más importantes de Guadalajara este tipo de expresiones, sí es de levantar un poco la ceja. Levantar la ceja por la displicencia o indiferencia por parte del auditorio, que hasta, fíjense ustedes, hasta que no se hizo un escándalo en redes sociales, en donde todo se hace un escándalo, no salieron a decir, ay, sí, perdónenme, pero vamos a revisar nuestros contratos, que no pudieron hacerlo desde un inicio, cuando, repito, según esto la política era otra. Y ya no hablemos por parte del gobierno. Ni modo, el gobierno no puede estar censurando absolutamente nada. Al contrario, lo que más se pediría es que los gobiernos fueran lo suficientemente libres para evitar ese tipo de censura y que fuera la autorregulación por parte de los establecimientos, de los management, de las agrupaciones y por supuesto de la audiencia, quien comenzara a disminuir este tipo de expresiones. Hay un movimiento en México en este momento
empujado, por supuesto, por el gobierno federal, que intenta prohibir los corridos. Tanto que dicen, es que miren lo que firmaron las televisoras y los medios con Calderón, y están pidiendo más o menos lo mismo, solo que lo matizan de una forma, cuando en donde se tendría que comenzar a trabajar es con la audiencia, el público, que al final del día son los votantes. No tienen tantos servidores de la nación que podrían llegar y efectivamente evangelizar sobre lo terrible que es hacer este tipo de apología de la violencia a partir de la música. El problema aquí es que no solo lo estamos viendo a nivel música o artístico, sino que la inseguridad es enorme en el país. Y eso nos lo están cobrando en los Estados Unidos. Estamos a 48 horas de que vuelva Trump con la historia de las tarifas. Ahí viene de nuevo. El viernes estuvo Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional norteamericana de Homeland Security, estuvo en Palacio Nacional con la presidenta Sheinbaum. La presidenta Sheinbaum, muy sonriente, dijo, ahí van las cosas. Estamos caminando. No nos quedamos atrás. Kristi Noem dijo, hay mucho por hacer, ¿eh? Nos tienen que dar a un montón de narcos todavía. Los que nos dieron, la verdad es que son algunos de ellos de medio pelo. Y lo que queremos es que nos den a los narcos de veras. No que nos den, que nos den ahí a cualquiera. ¿Y cómo le van a hacer para dar a los narcos de veras si aquí les aplauden y los protegen? Bueno, depende quiénes, ¿verdad? Porque si uno vive en Choix, Sinaloa, y está a la mitad de una balacera, la cosa es radicalmente distinta. Ahí tienen ustedes durante el fin de semana Sinaloa otra vez lleno de balaceras. Eso no lo entiende su gobernador, que prefiere jugarle al maratonista. Un evento con mucha causa, es un llamado a la conciencia de la ciudadanía, sobre todo los jóvenes. Sí, mejor a correrle, mejor a hacer deporte en lugar de afrontar las responsabilidades. Ahí es en donde estamos metidos, en una forma en la cual momento a momento la justicia en nuestro país pende de un hilo. Por un lado, por la ineficiencia de las fiscalías, de los ministerios públicos y de las policías de poder confrontar a estos narcotraficantes, a estos cárteles, a estos miembros del crimen organizado que tienen una cantidad brutal de armas de alto poder, tienen dinero para aventar para arriba y la preferencia del público. O sea, lo peor del caso es que hay una parte de la sociedad que está muy de acuerdo con lo que sucede. Y por el otro lado, con la terrible, no hay otra manera de decirlo, con la terrible elección judicial. Terrible. Terrible de arriba para abajo. Ayer comenzaron las campañas. Para la elección judicial. Y desde un inicio, ya para qué nos vamos más allá, comenzaron con los problemas. Comenzaron con la forma en la cual hay irregularidades. Miren, solo para comenzar, nomás para que vean, vamos a ver cómo comenzó Lenia Batres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, en la puerta de la Corte, ahí a un ladito del Zócalo. Ahí los acarreados. Con un video producido para comenzar esto ya en Tlalpan. Nada más una cosa, ¿cuánto le habrá costado hacer esto? Será la primera vez que por voto universal, directo y secreto vayamos a elegir hombres y mujeres a
jueces, jueces de distrito, a magistrados, a magistradas de circuito y a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. ¿Por qué número vamos a votar el primero? ¡Por el 03! Ya, por favor, ya. Ya, suficiente. Mucha cursilería en un video perfectamente producido, musicalizado, en donde se llevaron cámaras semiprofesionales o teléfonos de muy alta gama para que se vieran. Aquí la pregunta sería, ¿con qué dinero, Divino Tuerto? Si tienen unos topes de 200,000 pesos. Nada más con lo que vimos ahorita, se gastó los 200,000 pesos el primer día, pero eso sí, Lenia se queja de la forma en la cual se tiene que hacer esta campaña. Por favor, vamos avanzando. Oye, Lenia, ¿qué se siente iniciar así con el pie derecho aquí en Tlalpan? Me da mucho gusto. Creo que soy la única candidata que está empezando con la gente. Empezando en la calle, en un espacio abierto. Es una campaña muy particular, no nos están dejando mucho espacio justamente para difundir información, para reunirnos con la gente, que es lo más importante. Entonces, por eso me da mucho gusto que podamos hacerlo en este momento y vamos a platicarles ahorita aquí a las vecinas, a los vecinos, los principales. A los acarreados también. Y se queja de las formas en las cuales se lleva a cabo la elección. Nada más hay que decir que la elección se está llevando así a partir de lo que ellos mismos aprobaron. No fue la única que hizo un evento multitudinario. Ella lo hizo afuera. Loretta Ortiz lo hizo en un lugar cerrado. Una chulada, ¿por qué? Porque soy mujer. Las mujeres somos una chulada, ¿no? Yo soy una mujer de 70 años, madre y abuela. Tengo 3 hijos y 3 nietos, 2 hijos y una hija. Orgullosamente mexicana hasta la médula espinal, ¿sí? Además de ser mexicana, siempre he protegido los intereses de México, siempre. Ahí está Loretta Ortiz. ¿Qué me faltó? Les voy a poner esa parte en donde, bueno, se ha hecho unas porras que ni yo. La decisión está en sus manos. En segundo lugar, soy una mujer que además de ser una chulada de mujer, porque soy mujer y tengo a mis 70 años, no estoy tan mal, tampoco. Entonces, tengo también la capacidad, o sea, toda mi vida me he preparado para este momento. O sea, desde pequeña me decían justita en mi casa, justita. ¿Por qué? Porque yo quería resolver todos los problemas en mi casa, problemas con mis hermanas, problemas en mi entorno. Y me puso mi papá, es que tú eres justita porque quieres arreglar todo. Yo tenía definida mi vocación desde antes de entrar a la carrera. Siempre dije, quiero ser abogada. Miren ustedes, a Justita que quería ser abogada desde chiquita y por eso rompen la ley desde el día número 1 para ver si de esa manera pueden llegar. Yasmín Esquivel también hizo evento. Ella dice que no va a ir a la UNAM, no vaya a ser que le reclamen. Aquí nosotros podemos acudir a las universidades solo a invitación.
Y el tema con la UNAM es que aún no he recibido yo la invitación, pero si la UNAM me hace una invitación a asistir, para mí sería un alto honor ir a la universidad o ir a la IDEP Aragón, donde estudié, donde he dado muchas conferencias. También en la Facultad de Derecho he dado cantidad de conferencias a lo largo de 40 años, hace 40 años que egresé. Durante 40 años he dado muchas conferencias en la Facultad de Derecho y en la IDEP Aragón. Si me invitan, regreso. Solo estoy en las universidades a invitación de las mismas y con mucho gusto lo haré. Sería un gran honor ir a la UNAM. Gracias. Bueno, ahí tienen a Yasmín Esquivel, que si le invitan, pues sí va. Yo, la verdad, dudo que lo vayan a hacer. Ahora, de que están violando la ley, están violando la ley. No lo digo yo, se lo dicen entre ellas. Aquí Loreto Ortiz contra Lenia Batres. Increíble, pero cierto. Bueno, la última pregunta. A veces no sabemos si las que están en condiciones inequitativas somos las tres que nos quedamos. Y voy a decir por qué. Ya se fijó un cronograma en el que yo no voté a favor, pero la mayoría sí, para las actividades que nos restan de aquí a el 1 de septiembre. Y la ministra Lenia Batres ya se quería ir de campaña, no quería quedarse, ya no se van a llevar a cabo sesiones los jueves y los miércoles, que cada 15 días, y ya no se van a turnar asuntos. Eso significa que más o menos entre los que se quedan pendientes, que calculo más o menos han de ser como unos 1,700, más unos 7,000 que se van a dejar de turnar. La nueva corte va a empezar con 8,000 asuntos. 8,000. Eso no me parece buena idea. Yo no estuve de acuerdo. ¿Perdón? Sí. Yo eso considero, pero pues la mayoría fue la que tomó la decisión. Yo consideraba que deberíamos de quedarnos hasta agosto. Y ya en septiembre, pues ya que los nuevos retomaran. Va a entrar una nueva corte que se va a tener que integrar, en fin. Los que nos quedamos tenemos que participar, pero además ir reflexionando sobre qué vamos a hacer con esta cantidad de asuntos pendientes, cómo manejarlos lo mejor posible para que no se frustre el propósito de la elección, de este proceso electoral, que es sin duda el más significativo desde la Constitución de 17, y que sea una justicia cercana, eficiente, rápida, etc. Entonces, es como cuando hicieron el famoso paro, que yo nunca estuve de acuerdo con el paro, fueron 82 días en paro. No está establecido el derecho de la huelga en ninguna parte del mundo a favor de los que pues son juzgadores. ¿Por qué no? Porque es un derecho fundamental el acceso a la justicia. Dicen en casos graves, no hace la distinción la Constitución. Te puedes ir a manifestar en la mañana, en la tarde, al mediodía, pero cerrar tribunales, y ese es el tema, o sea, se afecta el derecho de acceso a la justicia. Bueno, entonces, los que si tenemos una situación más ventajosa, pues yo no lo veo así. El trabajo que tenemos en la Corte es muchísimo, muchísimo. Tu servidora es presidenta de la primera sala. La última sala resolví cerca de 100 asuntos en un día. Y los tengo que estudiar los asuntos, revisar los acuerdos, vengo en el coche, voy a tu casa, regreso, casi ya ni estoy comiendo, he bajado no sé cuántos kilos, ya tengo una gastritis crónica, yo tengo 3 hijos y 3 nietos a los cuales no he visto. Claro, me van a decir por voluntad propia, sí, pero eso de que estemos viviendo una situación de, como decir, de privilegio y que nos llevemos, en cambio no es tanto. En cambio los otros, ya algunos ya están en campaña, o sea, ya salen, pidieron licencias, y ahí están, ¿no? En el caso de la Corte, no nos podemos... lo que pasó, la última sesión,
Se paró Lenia y dejó de haber quórum. Y ahí se acabó la fiesta. Obviamente, ¿por qué se fue Lenia Batres? Se acabó la fiesta. Pues sí, pero ahí los tienen, muy puestos, todo mundo violando la ley, empezando por ella misma, por Loretta Ortiz. Soy Loretta Ortiz, madre, abuela, docente por más de 45 años, investigadora, escritora, abogada, mexicana, pero sobre todo una mujer justa e íntegra a lo largo de toda mi vida, y cuento con la experiencia, la honestidad y la capacidad necesaria para transformar la justicia en México. Hoy iniciamos este camino. Hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de transformar la justicia para siempre. Acompáñenme. Lenia es la 3, Loretta es la 22. Y así nos podemos seguir. La elección está plagada de personajes curiosos. Ahí está el hijo de Gutiérrez Rebollo, que también salió a medios de comunicación ayer a decir que quiere ser ministro de la Corte para que no pase lo que le pasó a él en su infancia y a su padre, Gutiérrez Rebollo, que Zedillo lo metió a la cárcel porque Zedillo era el narcotraficante. Les digo que hay absolutamente de todo a propósito de ello. Mario Villanueva le dio una entrevista a la revista Proceso y ahí acusó no a Zedillo, sino que el gobierno de Estados Unidos va en contra de Manuel Bartlett Díaz. En una pieza larga de 11 minutos en video, Villanueva dice: a mí me dijeron, hable en contra de Bartlett Díaz en los Estados Unidos. Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, a más de 2 décadas de las acusaciones por narcotráfico que lo llevaron a la cárcel, señala directamente al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León de haberle fabricado expedientes por no haberse prestado a realizar supuestos negocios ilícitos con su familia. Es cierto que los familiares del presidente Zedillo quisieron hacer negocios y me hicieron la propuesta que habían creado una empresa en la que estaba Rodolfo Zedillo, hermano del presidente, Fernando Zedillo, primo de él, y dijeron que también estaba el papá. Y esa empresa que quisiera hacer el gobierno del Estado. Yo me alegré al principio porque dije que los familiares del presidente va a venir dinero federal. Y tenía yo obras importantes, por ejemplo la carretera Cancún-Tulum, que para mí era detonante para crear lo que es hoy la Riviera Maya. Pero resulta que querían hacer todo con cargo a una línea de financiamiento que se llamaba Línea del Rey, que venía a través de un banco español. Creo que era el banco más importante, no recuerdo el nombre, por ahí lo tengo. Y se trataba de que todas las obras se financiaran con esa línea de financiamiento, con cargo a deuda pública del gobierno del Estado. Y eso era impensable en ese momento. Estábamos en 1995, en mayo de 1995, unos meses apenas después del error de diciembre que creó el presidente Zedillo. Recordará la gran crisis económica que se vino por ese error. En la reunión que tuve con esas personas en Madrid, me pidieron que firmara un contrato de crédito por $53 millones. Dije, ¿comprar? Lo abrí y vi que era un contrato y le dije, disculpe usted, hay un problema. La constitución política de mi país impide que los gobernadores firmemos contratos de deuda exterior. No podemos hacerlo. Y bueno, se quedó así. Entonces tomó el contrato y me dio otro documento. Bueno, cuando menos firme esta carta de intención, porque con los 53 millones que son solo para el agua potable y drenaje de Cancún, vamos a abrir la línea y garantizarle que tendrá todo el dinero necesario para todas las demás obras. Se abre la línea. Por cortesía, Ogiel,
la carta de intención. Y pues era lo mismo. Le dije, en esto yo me estoy comprometiendo a un contrato de crédito. No lo tome mal, no puedo. Legalmente no puedo hacerlo. Privado de su libertad en una casa en Chetumal, donde se encuentra bajo prisión domiciliaria y con diversas afectaciones a su salud por su avanzada edad, sostiene que ha sido parte de una de las peores injusticias al irse cayendo uno a uno los expedientes fabricados. ¿Por qué se ha tardado tanto una petición de prisión domiciliaria que ya va para 7 años sin solución y que de acuerdo al Tribunal de Amparo pues debe de reponerse el procedimiento, es decir, empezar de cero de nuevo? ¿Y para qué? Te quiero decir una cosa, la ley es muy clara. Dice que el juez, por sí mismo o a petición de parte, puede, teniendo claro el precario estado de salud, puede dar la prisión domiciliaria. El juez tiene un gran número, perdón por la palabra, un gran número de periciales médicas. Y mis enfermedades son crónico-degenerativas, no se curan. Son enfermedades que se mantienen en un estado con medicamentos. Y mira lo que me hacen los medicamentos. Estos son los del corazón. El juez, con todas las periciales médicas que tiene, puede declarar ahorita la prisión domiciliaria. ¿Qué vaya a hacer? Lo ignoro. Pero, ¿por qué siguen en contra mía? Tú hablabas de una red. Yo creo que personas importantes se están colando ahí dando opiniones en contra mía, como una vez le dije a la secretaria de Gobernación, el presidente me quiere ayudar, pero mire que tengo en contra de la fiscalía. Con este señor de Banamex, ¿cómo quedó el caso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sección? Con Mario Renato Meléndez. Traía una campaña contra él, pero completa, diciendo todos los días que era narcotraficante y que en sus terrenos en la reserva de la biosfera de Sigancán, en Punta Pájaro, ahí Roberto Hernández era y creo que es el propietario de varios kilómetros de playa, que ahí recibía cocaína en lancha, Roberto Hernández, y que era narcotraficante para todo el mundo. Entonces un día me llama el secretario de Gobernación, Emilio Chauffet, y me dice: Roberto Hernández te acusó con el presidente de que la campaña contra Roberto en el periódico Por Esto de tu propiedad, que tú estás detrás de esa campaña, que tú la estás manejando. Digo, ¿qué? Imposible. Mira, Emilio, le digo, lo que me dices está fuera de lugar. Es imposible. Ustedes, aquí en el gobierno federal, tienen todos los elementos de investigación para saber que ni tengo nada que ver con el periódico Por Esto, ni con su dueño, más que una relación de gobernador con un dueño de un medio de comunicación. La relación entonces con el presidente empezó mal desde el principio, que me negué a los negocios. Curiosamente, después de eso viene el problema con Roberto Hernández. ¿Por qué Roberto Hernández puede creer que yo estaba detrás de esa campaña de Mario Renato contra él y que yo era dueño del periódico Por Esto? Pues se lo tuvo que decir alguien muy importante, tal vez el mismo presidente le dijo. Mario Villanueva se vive entre la incertidumbre, pues ha recibido noticias de que la FGR busca regresarlo a la cárcel, pese a su estado de salud que le permite continuar en prisión domiciliaria su pena. Yo fui extraditado, y como ya te mostré, fui extraditado ilegalmente. Sin embargo, allá en Estados Unidos reconocieron que me estaban acusando de los mismos hechos y mismos delitos, narcotráfico y lavado de dinero. Pero me quitaron el narcotráfico. O sea, ahí le llaman dismiss.
y me dieron una pena por lavado de dinero de 17 años. Y me la dieron porque pues, yo no quise colaborar. En primero porque ahí te dicen colaboren, te damos una sentencia baja. Pero les dije yo, pero si yo no sé nada de narcotráfico, salvo lo que me decían en la cárcel, me liberan el 23 de diciembre de 2017. Y la sentencia dice que deberían ponerme a disposición de migración y deportarme. Y fui deportado ya porque no me podía quedar ahí porque no tenía documentos. Pero además habían puesto mi nombre en la lista Clinton, donde ponía a todos los narcotraficantes importantes. Y a mí me pusieron en esa lista. Pero me dieron un escrito firmado por quien dirige el OFAC, donde me liberaban de toda relación con esa lista. Quitaron mi nombre. Ok. Con el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿ya ha tenido algún contacto sobre su caso? De manera directa, no sé, jurídico, Secretaría de Gobernación. No, porque realmente no la conozco. Y por otro lado están empezando su gobierno. Le restan aún 14 años de condena, que, en caso de concretarse, lo estaría purgando cuando haya cumplido los 91 años de edad. Que mi caso, yo le llamamos maquinación perversa, porque fue una fabricación del expediente de mala fe para encarcelarme, condenarme a cárcel de por vida. Pero te dije que era el peor caso de corrupción del sistema de justicia, porque todas las resoluciones se han dado contra derecho. Bueno, salí absuelto en primera instancia de Almoloya, después de pasar 6 años, 26 días ilegalmente ahí, en las peores condiciones, por eso me enfermé ahí. Hasta esta fecha, ¿qué sería? Hasta hoy, ¿qué sería? ¿Esos personajes todavía tendrían? Pues no es que tengan esa red que todavía sigue ahí. Pues deben tener la red por una razón. ¿Cómo es posible, Octavio, que la Fiscalía General de la República siga en contra mía sin tener ninguna prueba que justifique el querer encerrarme en la cárcel? Ya digo, su única prueba está a favor mía porque es un perito de ellos que se pone a favor mío. Ahí Mario Villanueva Madrid dando su versión al reportero Octavio Mendoza de Proceso, hablando de qué sucedió en el sexenio de Ernesto Zedillo y de cómo pidieron las autoridades de Estados Unidos declarar en contra de Manuel Bartlett Díaz. De ahí es que muchos digan que se necesita una reforma al sistema de justicia. El problema es que si uno llega a ver por dónde quiere que se dé esta reforma al sistema de justicia, ¿les parece que hagamos un repaso de las campañas? Aquí la candidata para juez, Adriana Favela. Vamos a ver algunos videos de candidatos a jueces y magistrados. Hola, soy Adriana Favela Herrera y soy candidata a magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y estamos en el estado de Durango, de donde es originaria mi familia, y para mí es muy importante iniciar aquí mi campaña electoral. Y te invito a conocer un poco más de mi vida. Acompáñame. Hoy quiero llevarlos a un lugar muy especial para mí. Un sitio lleno de recuerdos, risas y sueños que marcaron mi vida. Estamos aquí en el corazón del centro histórico de Durango, en la calle de Hidalgo, donde se ubica la casa donde yo crecí. Desde esta casa acudía todos los días a la Universidad Juárez del estado de Durango, donde estudié en la Facultad de Derecho. Ese camino que hoy recuerdo con cariño, hoy lo veo como lo que fue, el puente entre mis sueños y mi formación. Durango y mi formación académica me abrieron las puertas para iniciar mi desarrollo profesional. Hoy me encuentro donde fue mi primer trabajo, que marcó el inicio de mi vida profesional. Estamos en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango. Y aquí termino. No, ya, suficiente.
ni una propuesta, está bien bonito donde estudió, pero en fin, aquí Alfredo Narváez, otro candidato. Amigas y amigos de Iztapalapa, soy Alfredo Narváez Medésigo y soy aspirante a magistrado en materia administrativa por nuestro distrito. Seguramente nos preguntamos, ¿qué hace un magistrado en materia administrativa? Bueno, pues es quien se encarga de vigilar que la administración cumpla con todas las demandas de los ciudadanos. Te cuento con un ejemplo. En Iztapalapa hemos sufrido por la escasez de agua. Y el agua es un derecho humano. Bueno, pues cuando la autoridad incumple sus obligaciones de proveer el servicio de agua potable para consumo personal y doméstico, se activa el Poder Judicial para obligar a la autoridad a que cumpla. Mi intención de ser magistrado de circuito es el resultado de años de esfuerzo, dedicación y vocación por el servicio público. Con más de una década de experiencia en el Poder Judicial de la Federación, he dedicado mi vida profesional a que el derecho sea una herramienta que sirva a las personas. Es suficiente, no sirve de nada. Aquí Ángel Mario García. Soy Ángel Mario García Guerra, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reforma judicial que viene es un cambio sin precedentes. Y sí, México la necesita. Un sistema de justicia libre de corrupción, al servicio de la gente, no de los intereses de unos cuantos. La justicia en México debe ser imparcial, accesible y firme. No más puertas giratorias para criminales. No más impunidad. No más jueces sometidos al poder o al dinero. Toda mi vida he trabajado por este país. Soy incorruptible, íntegro y mi compromiso es solo con la ley y con México. Por primera vez, el pueblo elegirá a los ministros de la Suprema Corte. Es el momento. Gracias, pero tampoco. O sea, los tres distintos candidatos a distintos puestos no tienen mucho discurso. Y es que el problema es que no están hechos para que tengan discurso, sino para ser eficientes. Pero como los metieron en una elección, aquí Carmen Carreón. Otra vez campañas en México, pero ahora vamos a elegir juzgadores, quienes te van a venir a decir todas las maravillas que han hecho. Pero tú y yo sabemos que la justicia en ocasiones puede ser lenta y beneficiar a quienes no tengan abogado, que tengan influencias o peor, dinero. A veces la justicia ve diferente a las mujeres, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a las personas indígenas y a la niñez. Pero esto tiene que cambiar. Este 1 de junio vamos a elegir a jueces y magistradas para que cuando hablemos de todas y todos, se trate de todas y todos. Soy Carmen Carreón Castro, activista de derechos humanos, esposa, madre, abogada con más de 30 años de experiencia. Quiero y puedo defenderte de las injusticias que puedan cometer las autoridades en contra tuya y de tu familia. ¿Le seguimos? Aquí, Dora, la trabajadora. Durante años, la justicia ha sido esto: trámites, silencio y papeles que se acumulan sin respuesta. Estamos hartos. Son vidas, son tragedias, son personas. La justicia no puede seguir escondida. Hoy derribo este muro para que la justicia llegue a donde siempre debió estar, cerquita de ti. Soy Dora Alicia Martínez Valero, candidata a ministra de la Suprema Corte, y vengo a transformar la justicia. Soy Dora la Transformadora. Dora la Transformadora. Fabiana Estrada, otra candidata más. Por primera vez en la historia de México, con tu voto podrás elegir a una ministra de la Suprema Corte y esto abre la puerta a una nueva justicia. Soy Fabiana Estrada, candidata número 09 a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mexicana, abogada, esposa, mamá y magistrada federal. Toda mi vida la he dedicado a la impartición de justicia, con honestidad, compromiso y profundo sentido social. Hoy emprendo este camino y lo emprendo contigo, porque juntos tenemos la oportunidad histórica de transformar la justicia desde sus cimientos. ¿Para qué quiero ser ministra? Para construir una justicia humanista, que sea para todas las personas, no para unas pocas. Una justicia que haga realidad los derechos que están en la Constitución, que traiga la igualdad y acabe con la discriminación. Hoy está en tus manos elegir a las personas que encabezaremos desde la Suprema Corte de Justicia. Dice exactamente lo mismo. José Mario de la Garza.
pues no hay plazo que no se cumpla. No, este no es candidato. Pero a ver, vamos con otro candidato más, ¿les parece? Soy Grecia Rocha, candidata a magistrada civil propuesta por los 3 poderes. Tuve la fortuna de crecer en la Gustavo Amadero, de vivir en la Cuauhtémoc y ahora tengo la oportunidad de representar su anhelo de justicia. No vengo de una élite, conozco tu lucha diaria y hoy levanto la mano para representarte con el corazón firme y la convicción de que la justicia necesita transformarse. Por años nos hicieron creer que la justicia no nos pertenece. Nos enseñaron a conformarnos, a agachar la cabeza, pero eso se acabó. Dios misericordioso, no hay uno, de todos no se hace uno. Soy Loreta Ortiz, madre, abuela, docente por más de 40. No, señora, ya salió muchas veces aquí. El que sigue, por favor. Soy Loreta Ortiz, madre, que abuela, no, señora docente. Ortiz, ya suficiente. Vamos a ver al que sigue, por favor. Que fuera aquí en Querétaro, soy queretana, la experiencia que le ofrezco a todo el mundo para este proceso, para este cargo, es lo que adquirí aquí en mi ciudad de Querétaro. Me formé en la Universidad Autónoma de Querétaro, presté 40 años de servicios en el... No hay uno que valga. No hay uno que valga. Absolutamente todos los que han escuchado ustedes están en la misma. No hay uno que valga. ¿Cómo vamos a cambiar el sistema de justicia desde la demagogia? Y miren, ya lo vivimos con la manera en la cual se está transformando la parte de seguridad, en donde están limpiando todo lo que no hicieron durante 6 años y no lo quieren decir de esa manera. Esta mañana la Marina dio a conocer el decomiso de una cantidad brutal de huachicol allá en Altamira, Tamaulipas, huachicol de diésel. Aquí la pregunta sería, pues no que ya no existía el huachicol, no que eso ya no era mentira. Ahí seguimos exactamente en la misma. Todo lo que nos dicen es demagogia. Y lo mismo va a suceder con esta elección judicial. Solo les acabo de pasar unos cuantos, pero solo unos cuantos videos de los que existen un montón. Y miren que me faltó la que no quieren absolutamente nadie. Si la justicia no es para todos, no es justicia. Soy Marisela Morales y aspiro a ser ministra de la Corte, porque la justicia debe ser una realidad tangible para todas las personas. La justicia es un derecho, no un privilegio. Desde el máximo tribunal, velaré porque las leyes se apliquen con una mirada social y en defensa de derechos humanos, especialmente... Recuerden ustedes que Marisela Morales trabajó en los sexenios de Fox, en el sexenio de Calderón y en el sexenio de Peña Nieto. Por eso no la quiere absolutamente nadie. Me acaban de mandar me dicen, cheque este. A ver, pero no lo escucho. Aquí, vamos a ver si podemos activar el audio, reactivar el audio. Y ahora, ¿cómo le pongo play? No, porque está preparado. Estoy más preparado que un chicharrón para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuento con doctorado, 2 maestrías, especialidad en Derecho Constitucional y todos los grados obtenidos con mención honorífica en nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Ay, mi chicharrón. Ay, mi botana. Es el número 48. Estoy más preparado que un chicharrón. Ay, qué tan mal estará la elección que todos se quejan. Absolutamente todos se quejan. Bueno, se queja la misma presidenta Sheinbaum, que dicen que no la han notificado de que no puede hablar de la elección. Ayer estuvo en un evento en donde habló de ello. No sé si saben qué va a ocurrir este año. Algo especial en junio. El 1 de junio, ¿qué va a pasar? Miren qué rápido lo dijo. Elección de los jueces, porque los otros eran bien corruptos. Así, nada más tan sencillo como eso, pero también tan profundo. Eso quiere decir con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Ríen nuestros adversarios cuando digo esto, pero es muy profundo. Digo que somos el país más democrático del mundo, porque en ningún país del mundo se elige a los 3 poderes. Nosotros Por una razón, señora, porque los jueces no pueden estar haciendo campañas, quedan bien con aquellos que
tienen que quedar bien con aquellos que votaron por ellos. Nada más una cosa, ya se dieron cuenta que hay estados como Jalisco, en donde los que están muy organizados ya para la elección son los cárteles de la droga. Ellos sí están muy puestos y no les interesan efectivamente estas campañitas que hacen a través de TikTok y de Instagram y de Twitter. No, les interesa llegar y decir, yo te financio, te ayudo a llevar a gente que vote por ti. Ya sabes qué hacer cuando llegue el momento. En un país en donde la inseguridad es la moneda de cambio y en donde el territorio nacional, la soberanía, tanto que dicen de ella, está en pos o más bien en control del narcotráfico, ¿cómo vamos a tener una elección libre? Déjenos de pendejadas por un momento. Están los pleitos, ya saben, de gente como Fernández Noroña, que se pelea con todo el mundo, ahora con Lorenzo Córdoba. Vieron a Lorenzo Córdoba diciendo que no es democrático que el pueblo elija al Poder Judicial. No, güey, no, es que y ese era el presidente del INE. Racista, clasista, arrogante, cretino. Su padre, Lorenzo Córdoba, debe estar dándole 3 vueltas al... No creo que lo han de haber incinerado, pero si no al ataúd. Fíjense, el padre pidió que lo velaran en un velatorio del ISSSTE y fue los servicios funerarios del ISSSTE. Un académico y un político destacado del PRD. Arnoldo Córdoba, señor, ni siquiera sabe el nombre. El Lorenzo, su padre Arnaldo Córdoba. El Lorenzo le hace honor a su nombre. No es democrático la manera en la cual se está haciendo esto. No tiene que ver con que la gente vaya a las urnas, sino que sean elecciones libres, que se tenga el conocimiento adecuado, que no se ponga en riesgo a la población, que no se ponga en riesgo el aparato de justicia. Si escucharon una gran cantidad de estos candidatos, repiten el discurso oficial, porque lo que quieren es eso, tener el apoyo oficial. No les interesa realmente llegar a hacer justicia, sino estar dentro de la grey de la Cuarta Transformación, de la llamada Cuarta Transformación, lo cual es muy triste. Noroña, a propósito, se encontró el fin de semana en un avión de Aeroméxico que iba de la Ciudad de México a Campeche, a la familia Calderón Zavala. No se confrontó con Felipe Calderón, el mismo que en su sexenio dijo que era un alcohólico, que no ha podido demostrarlo al momento, pero sí se confrontó con su hijo, con Luis Fernando Calderón Zavala. Pasaste de largo, no tengo el video. Process the entire flight experience more comfortable. We ask that you take your seat and avoid gathering in any area of the aircraft. Carry-on baggage must be placed. Obviamente los dos lados utilizaron a sus ejércitos digitales, unos para decir que era un cobarde Fernández Noroña, los otros para criticar al hijo de Calderón, siempre al final del día tratando de llevar los problemas del país a lo personal y no considerar que ninguno de los dos fue eficiente para lograrlos. Esa es la realidad. Rommel Pacheco fue entrevistado el fin de semana y dice que Ana Guevara sí está siendo investigada por desvíos. Sí, desde que yo llegué hay carpetas de investigación abiertas, como bien lo mencioné, y están siguiendo su curso, algunas en la ACF, otras tienen que pasar al órgano control al OIC de CONADE y ahí distribuirlas. Entonces llevan su debido proceso y como yo lo he dicho, yo por la instrucción que tengo por parte de la presidenta es que la CONADE sea una CONADE nueva, transparente, cercana al deportista, que estemos pensando en el deporte social, como vieron hoy, que erradique las causas, que sea por la paz, contra las adicciones, que ayude a la salud y esto a su vez a la obtención de alto rendimiento. Pero todo lo que esté mal será señalado, será enviado a las autoridades pertinentes y la función de la CONADE no es propiamente ser fiscalía ni policía, pero sin embargo no se va a tolerar
ninguna falta a ninguna de las reglas de operación, Ley General de Cultura Física y Deporte, ni ninguna. Recuerden que estamos regulados nosotros, somos un órgano desconcentrado de SEP, y a su vez cualquier recurso que se tenga que utilizar tienes que rebotarlo con Educación Pública, con Hacienda, con CONAMER y con diferentes instancias. Bueno, mucha palabrería para decir que sí lo están investigando, como dijo desde un inicio. A ver a dónde llega. Yo creo que no va a llegar muy lejos. En la mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum, además del secretario de Hacienda, el director del IMSS, el director del ISSSTE, dijeron que no se preocupen los maestros del CENTE y de la CENTE, que ya saben ustedes que están en pie de lucha porque no les gustó que sí continúe la reforma a la ley de la época de Calderón. Dicen que se derogue. Como no se puede derogar, les están intentando vender otro beneficio. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actúa como fideicomitente, es decir, es el que aporta el patrimonio. El Banco de México es el administrador, es el fiduciario. ¿Cuál es el objetivo del fondo? Es garantizar el pago del complemento de pensión de acuerdo con lo señalado en los decretos del 30 de abril y del 1 de mayo de 2024 y el pago a los trabajadores pensionados o beneficiarios que soliciten la devolución de esos recursos. El Fondo de Pensiones para el Bienestar otorga a los trabajadores un complemento para que su pensión, y este es el objetivo del fideicomiso, alcance un monto equivalente a su último salario, siempre y cuando no exceda el monto de la pensión promedio del IMSS, que para el 2025 es de 17,364 pesos mensuales. Martí platicaba durante su presentación respecto de alrededor de 16,000 pesos, que al 2025 el monto es de 17,364 pesos. La siguiente, por favor. Héctor. Gracias, muy buenos días. Aquí lo que estamos tratando de explicar es básicamente qué alternativas tiene el trabajador al momento de tomar la decisión de retirarse. Aquí nos estamos refiriendo en particular a aquellos que son susceptibles de ser beneficiarios del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que son todos los trabajadores que están en el sistema de ahorro para el retiro, sea porque iniciaron a trabajar a partir de julio de 1997 en el caso del IMSS y a partir del 1 de abril de 2007 en el caso del ISSSTE. Los tres alternativas que tienen es la pensión garantizada que el gobierno de México le otorga al trabajador cuando no alcanza un mínimo de ingreso para tener por lo menos el piso de salario que necesite y que está definido también por ley desde 2007 y en el caso del IMSS se modificó en 2020. La renta vitalicia, que es la contratación con un monto constitutivo de un seguro de rentas en una aseguradora, o el retiro programado, que es la división del patrimonio del trabajador en una serie de mensualidades por el lapso que el trabajador decida. ¿Cómo se calcula el complemento de pensión? Bueno, ya lo señaló el director del ISSSTE. Básicamente es cuando el salario del trabajador es menor a cuando el salario del trabajador al término de su retiro se traduce en una pensión en donde se reduce su ingreso, ese ingreso será compensado para volverlo a llevar al 100% como pensión a través del Fondo de Pensiones para el Bienestar, siempre y cuando el trabajador... Ya, es suficiente. Lo que quieren darles es un dulce. Vamos a ver si lo logran. Dos cosas antes de terminar este resumen. Habló la presidenta Sheinbaum de que no podía meterse en la elección judicial, es una prohibición del INE. Dijo, a mí no me han notificado. Imagínense ustedes. Por cierto, que dicen que el INE dijo que no podíamos hacer campaña, no es campaña por alguien, sino informar sobre la elección del 1 de junio. Todavía no hemos sido notificados, porque la ley pues es cuando te notifican. Entonces podemos decir que la gente está muy informada de que el 1 de junio va a haber elección al Poder Judicial. Qué bonito violan la ley. Qué bonito se viola la ley. Como si los llamados que hace el INE de forma pública no fueran una notificación explícita, pero como todo lo tergiversan,
para su conveniencia, no solo en este caso. Volvió a hablar, por supuesto, de Cuauhtémoc Blanco. Se ha hablado de que la víctima pues no ha tenido como la suficiente importancia que debiera tener el caso. ¿En qué momento, Presidenta? Y sobre todo ahora que ya, como usted ha mencionado, hay una nueva fiscalía, debería ser más importante el asunto de lo que denuncia la víctima y que justamente no sea una cuestión enfocada al tema político. No sé si escuchaste lo que dije ¿qué día? ¿De qué había? El jueves, yo creo, ¿no? O viernes también comenté. Lo que dije fue, esta carpeta la abrió un fiscal acusado de protección de feminicidas. Sí, recordamos el caso. Y de muchas otras cosas, que ya está desaforado. Por cierto, tiene un amparo del Poder Judicial para que no pueda ser juzgado. Lo conozco muy bien porque me tocó como jefa de gobierno y fue la Fiscalía de la Ciudad de México, la fiscal Ernestina Godoy, que se atrevió a acusar a otro fiscal de otro estado por estar encubriendo feminicidas. Sí, el caso de Ariadna. Ese fiscal estuvo 6 años, unos cuantos más. 3 días antes de que ya sabía que le iban a desaforar, hizo esta carpeta. Entonces, ¿qué dije yo? Di este antecedente y luego dije, ahora hay un nuevo fiscal. Sería muy bueno que este nuevo fiscal investigara. Incluso entiendo que Cuauhtémoc Blanco fue a la fiscalía. Entonces ahora pues está el nuevo fiscal de Morelos investigando el caso. Sí, precisamente. Pero fue justamente, o sea, lo que estás comentando fue justamente lo que dije el jueves o el viernes. Así es, justo, y precisamente por ese tipo de declaraciones en torno a la situación que está viviendo la denunciante, porque también Blanco en algún momento había pues reclamado que por qué se tardó tanto en interponer una denuncia por este caso, cuando, bueno, de acuerdo también con todo lo que se ha escuchado de tantos años de seguimiento a colectivas feministas, pues es precisamente el shock que puede ¿Tantos provocar años? ¿Cómo? De cobertura en cuanto a temas de colectivas feministas, en torno a tema de todas las denuncias que hacen respecto de lo que vive una víctima después de que por eso dijimos algo así. Que el fiscal investigue y tiene que hablar con la víctima, tiene que ver cómo se integró la carpeta. Entonces ya no es el otro fiscal que era un delincuente, la verdad, o es un delincuente nada más que está amparado, sino el nuevo fiscal que fue electo ahora por el Congreso, quien tiene en sus manos esta investigación y tiene pues... A ver, vámonos un paso atrás. La denuncia no la hizo un fiscal, la hizo una víctima. Por perspectiva de género, debió de haberse echado para adelante. Solo por perspectiva de género, es la ley lo que lo dice, no lo digo yo. No tiene que ver si el fiscal es Uriel Carmona o el nuevo fiscal. Así dice la ley. En denuncias como esta, por perspectiva de género se le crea a la víctima. Todo lo demás es palabrería y por supuesto es politiquería. Pero eso no le gusta decirlo a la presidenta Sheinbaum, porque como se trata de defender a uno de sus allegados, pues mejor efectivamente jugarle a el tío Lolo. Hablo también de lo que sucedió el fin de semana en el auditorio Telmex. Pues no debería de ocurrir eso. Para los organizadores, sobre todo. No debería de ocurrir eso, imagínense. No está bien. Se haga una investigación. No es correcto. ¿Debería haber consecuencias sobre este acto? Pues hay que ver si tiene una connotación de qué tipo, pues. Pero pues hay que fijarse a quién invitan y cuál es el espectáculo que va a haber, porque no se puede hacer apología de la violencia ni de los grupos delictivos. Se lo puede decir a su subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, ya lo es, a partir del día de mañana. Le puede hablar a preguntar por qué no se revisaron esos contratos. Es muy allegado a ella, muy cercano a Claudia Sheinbaum. ¿A poco se enteró a partir de los mensajes de la prensa en lugar de que él le informara, oiga, se nos viene una papa caliente, otra más en Jalisco? No que muy allegados. Pareciera que no, solo se es allegado cuando se necesita políticamente hablando, no cuando viene el problema. Conversaciones. Y sí, efectivamente, no tendría que decirle
delincuente, ¿por qué no es juzgado todavía? Ellos que dicen que son muy cuidadosos de la presunción de inocencia, a menos de que sean sus enemigos políticos. Gracias a la gente que nos sigue en Facebook, mañana 8:30 de la mañana. Ahí para que estén todos muy, muy puestos. Pero vamos a el festival acercándose de forma importante, iba a decir peligrosa, pero no, al contrario, es un gusto efectivamente saber que se están acercando a dicho festival. Aquí está de nueva cuenta Carlos Verástegui, cada año platicamos con él y hoy de nueva cuenta. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿y tú? Afortunadamente bien, me imagino que... A ver, vamos, si quieres, de atrás para adelante. En tu balance, ¿qué tanto creció Acamba entre 2023 y 2024, ya que terminó el festival? ¿Y por qué dijeron, ha crecido tanto que vamos a hacerlo en 2025? Te respondería que el 23 al 24 no creció, más bien lo hicimos un poco más pequeño, de hecho, en el 24 contra el 23. En el 23... creo que fue la edición más grande que tuvimos en cuanto a audiencia y en cuanto a todo lo que implicó el proyecto. Y en el 24 nos decidimos hacer un poco para atrás para reajustarlo, recalibrarlo y poder dar una mejor experiencia a los asistentes. Y creo que ahora, a partir de esa experiencia recalibrada, es que regresamos ahorita en el 25 con ese piso común, ¿no? O sea, en lugar de crecer a lo tonto, ¿no? Como se podría decir, preferimos un poco pausar en su momento en el 24, echarnos un poco para atrás, recalibrar lo que queríamos dar como festival a nuestro público y con esa experiencia ya recalibrada es que regresamos ahorita en el 2025. ¿Cuáles son los aciertos y cuáles son los errores que van a evitar en esta ocasión? Los aciertos es darle una mejor comunicación, ¿no? al público, darle a nivel talento lo que quieren y darle mejores servicios. O sea, creo que eso fue lo que aprendimos en el 2023, que aplicamos en el 24 y que ahora en el 25 sigue en pie. Y lo puedes ver desde el line-up, ¿no? El line-up es un line-up que nos pide la gente. La gente básicamente nos pide ese tipo de música, nos pide ese tipo de talento y viene combinado un poco de la vieja guardia con la nueva guardia, talento nacional con talento internacional, y ese mix de experiencia en cuanto a lo musical es lo que nos pide la gente, y en cuanto al sitio, pues, nos pide sacarle provecho, ¿no? Como sabes, es un lugar mágico, es un lugar que no tiene ningún otro festival del mundo, ¿no? Al estar rodeado de los campos de agave, que tener el volcán de fondo, y la gente nos pide sacarle provecho, ¿no? Nos pide poder tener piezas de arte, nos pide tener elementos desde el mismo escenario hasta otras cosas que le saquen provecho al entorno en lugar de volver de ser un festival más ahí irrumpiendo en este espacio hermoso. En pocas palabras, que no sea un pegote, sino que efectivamente sea orgánico con lo que está pasando. Pero eso sí pasaba, Carlos. O sea, yo sí recuerdo que las veces que he ido a Acamba, sí hay como que esta conjunción entre los campos de agave, el tren, y por supuesto los escenarios, las zonas de chill, etcétera, etcétera, etcétera. Sí se han procurado en cuidar ese tipo de situaciones. Sí, pero imagínate que aún así decidimos cuidarlo aún más, ¿no? Creemos que al final Acamba hoy es de los únicos, o quizás ahorita el único festival vivo para los tapatíos, y queremos darles a los tapatíos lo que merecen, ¿no? Creo que es el público más exigente de la República, y lo digo sin ningún empacho, y creo que a partir de eso es que muchos proyectos han ido y venido, y Acamba llega a su 6º año dentro de todo lo que le ha sucedido, ¿no? Con pandemias, con todo, y estamos más felices que nunca de llevarlo a cabo. Y dentro de esas mejoras, pues es sí aprovechar ese entorno como ya lo hacíamos, y bien mencionas, pero también dándole más comodidad a la gente, ¿no? O sea, que tengan más sombras, que tengan más áreas para poder sentar. Al final no deja de ser un espacio difícil, ¿no? Como festival, no deja de ser un espacio árido, caliente, que durante el festival a lo largo del día requiere que la gente se esté hidratando. Entonces pusimos estaciones de agua para que la gente pueda tomar agua gratis, pusimos más áreas de descanso para que la gente pueda descansar en algunos momentos muertos en los que no quieran estar caminando o de un lado a otro, y a partir de eso es que generamos como una experiencia que sea más cómoda, ¿no? Y que la gente se sienta más feliz de estar ahí desde temprano y de compartir hasta más tarde. Fíjate, escuchaba
escuchándote un poco, y sí es cierto, a ver, los festivales en Guadalajara murieron, tanto los festivales de paga como los festivales gratuitos. Ya no volvemos lo último que pasó con un festival gratuito en Guadalajara hace apenas unas semanas, en donde era de pena ajena. ¿Cómo lograr efectivamente que subsista algo como Acamba, que además, como bien lo dices, tiene pues particularidades muy, muy difíciles? Digo, la realidad es que sobreviva es gracias al público y también que haya mejorado hasta el día de hoy es gracias a ustedes. Sí, y tienes toda la razón. Guadalajara, el público de Tapatío es un público complicado, es un público difícil, es un público que demanda y exige, y eso ha hecho que muchos de los festivales pues no lograran, ¿no?, sobrevivir a estas exigencias. En Acamba nos tratamos de adaptar año con año, ¿no? Tratamos de escuchar a la gente, lo que piden en todos los sentidos, desde servicios, talento, comida, arte, el espacio mismo. Y creo, adicional a eso, y como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, Acamba al final del día es muy, muy tapatío, ¿no? Muy de la región. En ningún otro lado del mundo se podría replicar un festival como este, y creo que eso hace que también la gente le tenga un cariño especial y que también mucha gente del interior de la República y de fuera de la República vengan a vivir algo que de ninguna otra manera podrían vivir fuera de aquí, ¿no? Platíqueme un poco pues, del talento que van a convocar para Acamba en este 2025, que es el 3 de mayo. ¿Quiénes, cómo los contactaron, cómo hicieron la curaduría? La curaduría viene literal de encuestas, ¿no? Encuestamos a la gente días después de la edición 2024 preguntando quién les gustaría ver, qué talento, y a partir de eso pues, se hacen como los rankings de la gente, de los talentos que quieren ver. Se les contacta, evidentemente no siempre todos son posibles o no todos están disponibles para estas fechas. Y a partir de ese cuadre de información es que buscamos al talento que sí está disponible, que sí es viable para la fecha, y sobre eso pues cerramos a este line-up que es un poco una mezcla muy electrónica, ¿no? Muy para bailar en el desierto ahí de los campos de agave, que mezcla bandas en vivo como Satori, Rochelle Jordan, que para mí es de lo que más me emociona ver, que es un poco más de soul y R&B. Y tenemos además actos clásicos como Hércules and Love Affair, que también es de lo que más me emociona, hasta cosas más contemporáneas y muy divertidas como Camel Fat, Who Made Who, Pachanga Boys, entre otros, ¿no? Que van a estar ahí tocando música increíble desde la tarde hasta el amanecer, y que además algunos de ellos estarán tocando como actos sorpresas dentro del tren, ¿no? Que también se ha convertido en una cosa increíble de vivir, y que de repente, por ejemplo, el año pasado tuvimos a Disclosure, ¿no? Ahí tocando de la nada, y la gente decía, ¿cómo? Están ahí tocando en el tren, y nosotros, pues sí, es a lo que vienen. Para ellos también es algo nuevo, ¿no? Que es algo increíble que el mismo talento diga, oye, yo quiero tocar ahí, porque nunca he tocado en un tren, y nunca he tocado en un tren que va pasando por los campos de agave. Entonces, es algo que inclusive al talento le emociona venir a Acamba. Inclusive el talento luego nos dice, oye, sí voy, pero quiero tocar en el tren, o sí voy, pero quiero que se vean los agaves de fondo cuando esté tocando en el festival, ¿no? O sí voy, pero quiero llegar antes a Tequila para poder hacer un recorrido y vivirlo de primera mano. Entonces, está increíble que no solo el público, sino que el mismo talento se emocione, ¿no? Muchas veces, como tú lo sabes, la mayoría del talento pues llega, su hotel, tocan, se van. Aquí es al revés. Aquí muchos dicen, quiero llegar antes, quiero vivir Guadalajara, quiero vivir Tequila y quiero vivir los campos de agave. Oye, y porque hablamos mucho del talento musical, pero también está el talento culinario. Luego está efectivamente aquellos restaurantes o las propuestas gastronómicas que tiene Guadalajara que también las llevan al lugar. Sí, ahorita todavía no hemos anunciado el talento gastronómico que tendremos, que vienen de Guadalajara muchos y otros tantos de la Ciudad de México y del Bajío. Lo vamos a anunciar en un par de semanas, ahí te lo vamos a mandar para que lo tengas, pero sí, como siempre buscamos tener una buena oferta, porque al final estás ahí 8, 6, 10 horas en ocasiones dentro del festival, y la verdad que flojera, ¿no? Comer mal, beber mal, no tener esa calidad, y creo que muchas veces los festivales en México en general y en el mundo no creo que sea algo privativo de nuestro país.
de repente tienes sushi duro, tacos feos y pizzas amarillas, ¿no? Y no se te antoja, y al final pagaste un boleto, pagaste por una experiencia, y dentro de esa experiencia tiene que haber una parte gastronómica que te den ganas no solo de comer, sino de repetir, ¿no? Y que si vas y llegas en la tarde, puedas comer rico en la tarde, puedas cenar, e inclusive puedas amanecer con una buena comida, y que no sea como, puta, tengo que comer, pero no quiero comer, ¿no? Sin duda, porque además, entre grupo y grupo puedes llegar temprano porque vas a ver uno específico, como es mi caso, y claro que pues, en una de esas lo que haces es sentarte a comer algo que sea extraordinario, maravilloso, mucho por la propuesta de chefs o de cocineros jaliscienses, en este caso también haber capitalinos y del Bajío, pero eso también, el cuidado que se tenga en esos detalles siempre se agradece. Sí, y el circuito de arte que este año también va a ser increíble, lo está curando Ana Karen Orozco, que es tapatía, ¿no? Y que ha hecho un par de residencias en Barcelona y que nos va a traer muy buenas obras de arte de la región, del país, y algunos invitados internacionales, lo cual también nos emociona mucho. En unas semanas lo vamos a anunciar. Y eso es, creo que de lo más bonito que tiene Acamba, ¿no? Que es un festival que vas descubriendo, ¿no? Que vas quitándole las capas y vas encontrando, obviamente lo primero es la música, pero desde la música descubres también la parte de gastronomía, también la parte de arte. Es un festival que te invita a llegar temprano para poder descubrir el entorno, porque es hermoso estar de día dentro de los agaves y poder caminarlos, y es un festival que en la noche también luce hermoso porque el entorno lo curamos para que desde el mismo escenario hasta las piezas de arte resalten un poco tu experiencia para que puedas navegarla y disfrutarla durante el tiempo que estás ahí. ¿Dónde puede comprar la gente boletos para poder llegar ya sea directo al festival o subirse al tren? Todo lo pueden comprar a través de passline.com, ahí pueden encontrar Acamba, pueden encontrar todas las opciones que tenemos de boletaje, ¿no? Desde los boletos generales, los VIPs, el transporte oficial, si quieren también comprar su transporte junto con su boleto, y también pueden comprar la parte del tren, ¿no? Que ese sí pues, es muy limitado, como tú sabes, es un tren literal de pasajeros, y tenemos que respetar las reglas para no sobrepoblarlo. Entonces, pues se agota rápido. Entonces invitamos a la gente que en particular quiera vivir esa experiencia a entrar rápido y comprarlo, ¿no? Porque se agota. Sí, porque queda un mes, entonces es un buen momento ahorita, porque luego van a estar llorando si no están en el tren, en donde quién sabe quién vaya a tocar, y entonces se la van a perder, una experiencia única. Nos han escrito, ese tren nunca nadie lo puede comprar, es imposible, ¿por qué? Yo nunca me enteré. Ahí está, o sea, literal, ahí está, ¿no? Pues tal cual, ya si no te estás subiendo porque lo estás escuchando, es que más bien es por una torpeza más que por otra cosa, y que consta que quien está diciendo que es torpe, quien no lo compra soy yo, ¿eh? Bueno, pero hay diferencias, y la diferencia es que la gente hoy lo está oyendo con tiempo, lo está escuchando en tiempo y forma, con toda la información aquí contigo, y pueden ir, y ya no hay de que el siguiente año, oye, yo nunca me enteré del tren. Ahí está, y todas las sorpresas que tiene el tren son suyas para descubrirlas. Miren, es que en serio, el cuidado que le ponen al tren, al venue, a la comida, a la propuesta artística, a cómo ponen las mesas, en dónde están los escenarios, sí es de aplaudir, y yo te agradezco que cada año, Carlos, te des un tiempo para poder platicarlo aquí con nosotros. No, al contrario, gracias desde el día 1, ¿no? Desde la primera edición hemos estado aquí compartiendo contigo y con tu público, y pues nada, ¿no? Esperar verlos por allá el 3 de mayo, esperar que disfruten con nosotros, bailen con nosotros, y que nos ayuden a seguir construyendo Acamba como hasta el día de hoy. Que así sea. Por lo pronto te mando un gran abrazo. Gracias, muy buenos días. Es Carlos Verástegui de Acamba, esta mañana con nosotros aquí en Real, y yo que ustedes ya iba comprando el tren. Reporte de tráfico. Y ya voy corriendo voy con Marco Vinicio, porque ya se está acabando el programa del día de hoy, y ahí viene Yair Cardoso, que la semana pasada estuvo de pata de perro, y ya les platicará él todo lo que hizo y en dónde estuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Vas, Marco, es todo tuyo el micrófono.
Gracias, Gonzalo. Muy buen día para ti y para todos. Comentarles que en Periférico y Oriente y Juan Pablo II hay un percance desde más temprano. En Alba y Avenida Concepción otro percance. Y bueno, Avenida Juan Gil Preciado y Los Robles en dirección hacia Tezistán. En Avenida Juan de la Barrera y Madero hay otro percance, tómenlo en consideración, así como una volcadura en López Mateos y prolongación Mariano Otero en dirección hacia el sur. En Avenida Tonalá y Lázaro Cárdenas otro percance. En López Mateos también, pasando la glorieta de Copérnico, en dirección hacia el sur, otro percance. Y Avenida 8 de Julio y San Babilón, otro percance en dirección hacia Lázaro Cárdenas. Semáforos más sincronizados de Avenida Vallarta en Enrique Heredas de León, así como los de Periférico y Tabachines. En Avenida Patria del Coli no hay semáforos y están funcionando tampoco están funcionando los de 18 de marzo y calle 2 en la zona industrial. Vialidades, complicada circulación, aparte de las que ya comenté, Avenida Juan Pablo II y Belisario Domínguez, Avenida Circunvalación y Federalismo, prácticamente hasta Ávila Camacho, además también Calzada Independencia de Volcán Zacapo a Periférico Norte, y Periférico Inglaterra también con mucha carga vehicular, sobre todo en dirección hacia Ciudad Judicial, tómenlo en cuenta, lo que esta mañana el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Torres. ¿Algo que comentar del fin de semana, Marco? No, Gonzalo, bueno, ya lo contaste todo, Gonzalo, inclusive lo más importante, relevante, y hasta las cosas pues tristes que pasaron en el sentido de este evento, ¿no? En el que estamos. Bueno, y yo vuelvo a decirlo, pues sí, al final de cuentas los primeros responsables somos nosotros como audiencia. Claro. Entonces tendríamos que ponderar qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos promoviendo, pero de ahí para afuera, de ahí va todos, y yo lo vuelvo a decir, yo quiero ver cómo se empiezan a lavar las manos todo el mundo. Así es, Gonzalo, porque bueno, el comunicado, como bien lo pusiste, está medio raro, pero aparte, Gonzalo, digo, tampoco no es algo nuevo, y sobre todo la gente, Gonzalo, también, tú lo dices, todos estamos involucrados en esa parte. Así es, bueno, gracias, Marco. Un abrazo para ti y para todos, cuídense todos, si no pasa otra cosa, por aquí nos mañana. Hasta entonces. Así es, bueno, pues yo me imagino que el equipo técnico del auditorio Telmex sabían que era lo que iban a poner, porque si no, pues cómo ponían esas imágenes, si se usaban los proyectores y todo del Telmex, pero bueno, ¿quién soy yo para seguir diciendo cosas? El Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús partió de Samaria para Galilea. Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén. Durante la fiesta pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún, y cuando se enteró de que Jesús había venido a curar de Judea a Galilea, fue a donde él y le rogaba que bajase a curar a su hijo porque se iba a morir. Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creéis. El funcionario le dijo: Señor, baja antes de que muera mi hijo. Jesús le dice: vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces a qué hora se había sentido mejor y le dijeron: ayer a la hora 7ª le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora que había dicho Jesús: tu hijo vive, y creyó en él y toda su familia. Esta nueva señal, la segunda, la realizó Jesús cuando volvió de Judea de Galilea. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Mañana regresamos a las 8:30 de la mañana. Esto es real.